En palabras del escritor venezolano Tulio Hernández, la migración venezolana de los últimos años vista desde Colombia es la más grande, la más abrupta, la más acelerada y la más particular de todas las migraciones latinoamericanas desde que somos naciones independientes. Colombia pasó a recibir 25.573 venezolanos y venezolanas en 2014 a 1.722.919 en agosto de 2020, según Migración Colombia. Evidentemente, un fenómeno que ha estado en la agenda de los medios de comunicación, que por un lado presentan una fuente de información primordial para entender los alcances de esta migración y por el otro, tienen la responsabilidad de narrar este fenómeno sin antecedentes, desde lo humano, evitando caer en estereotipos y ofreciendo capacitación constante a sus periodistas. Creo que la migración es un tema que tiene que cubrirse con absoluta y total responsabilidad. Y todos hemos tenido que aprender que hay que cubrirlo con responsabilidad. Como en todo proceso, pues ha habido, por supuesto, un primer momento en el que ha sido bastante difícil, en el que se han visto también como muchos llamados de atención hacia los medios de comunicación de cómo deben cubrir este tipo de fenómenos. Los medios de comunicación tienen que jugar un papel fundamental para aprender a establecer protocolos de cómo abordar este fenómeno. No hacerlo es poner en riesgo no solamente al venezolano que llega, sino la conflictividad que eso desata. Por eso es que hay que ser muy cuidadoso con los mensajes que se entregan a la población, la forma en que se dicen las cosas, y los ciudadanos debemos entender que este es un proceso de cambio, que es un proceso de transformación. Si nosotros recibimos un migrante argentino, es muy bien recibido, pero un migrante venezolano no es bien recibido, entonces siempre está asociado con índices de criminalidad, está asociado con situaciones de vulnerabilidad, de precariedad. El barómetro de la xenofobia concluyó que las conversaciones que asocian la migración venezolana con seguridad, es decir, con palabras como delincuente, ladrón, crimen y pandilla, entre otros, inciden en la cantidad de mensajes xenófobos en las redes sociales. Un ejemplo de estas conversaciones son los titulares de noticias de medios de comunicación. En el informe de septiembre, el barómetro encontró que del total de los mensajes que hablaban de migración, el 40% se relacionaba con seguridad. Aquí podemos botar muchas ideas de por qué sucede eso, ¿no? Pero puede ser un ejercicio de noticia rápida, de desconocimiento, de buscar un titular amarillista o simplemente de no tener el conocimiento dentro del equipo de reacción de cómo abordar una temática de población migrante, cuáles son los derechos y los deberes de la población migrante en Colombia. Terminan arrojando este tipo de noticias. La típica es asociar un hecho delictivo a la población migrante automáticamente diciendo la nacionalidad de esta persona. ACNUR nos rescató que en la mayoría de actos delincuenciales cometidos por extranjeros, nosotros de entrada contábamos que era una persona de cierta nacionalidad. Entonces, evidentemente, pues cuando uno dice venezolano o ecuatoriano o japonés o australiano, ¿sí? Porque es que puede pasar con cualquier nacionalidad, robó, violó, mató, pues uno está generando un estigma muy fuerte sobre las personas de esa nacionalidad. Cuando yo señalo a una persona de nacionalidad venezolana de haber robado, yo no puedo llegar a generalidades, no puedo decir que es toda la población. Por ejemplo, en el caso de Bogotá, Bogotá ha tenido una particularidad y es que ha sido una ciudad receptora de diferentes regiones del país. Pero uno no dice, no, me atracó un paisa o me atracó un caleño o me atracó un costeño. Me atracaron. Y no le marca la identidad a ese delincuente. Cuando los titulares generan una matriz de opinión, se crea este imaginario, se refuerza un imaginario social, porque el imaginario social ya existe. Y eso hace que durante las semanas siguientes al titular, las personas decidan tomar acciones que pasan de la pasividad a ser activo en tu comportamiento xenófobo.
luego de que se generan estos titulares, comienzan a aparecer situaciones como desalojos masivos de pagadiarios, personas que les quitan el contrato de arrendamiento o que los echan de las casas. En ese tipo de casos, el rol de los medios de comunicación es fundamental, porque es quienes deben aportar más contexto y decir esto es cierto o esto no es cierto, ¿sí? Y entonces pues ahí las cifras, los estudios son fundamentales. Las fake news o noticias falsas y el clickbait, que buscan generar visitas e ingresos publicitarios de un contenido a través de titulares sensacionalistas o poco precisos, son prácticas que explican el porqué, a pesar de los esfuerzos por mejorar la narración de la migración venezolana por parte de entidades como la Fundación Gabo y la OIM, se siguen cometiendo errores. La misma inmediatez de las redes sociales te hace correr el riesgo de publicar fake news, información que no es cierta, ¿no? Una palabra mal dicha, un señalamiento mal hecho, puede inducir a una reacción xenófoba que al final nadie quiere. De acuerdo con la periodista de investigación Gina Morelo, para cubrir la migración venezolana se hace necesario acercarse al migrante y comprender su realidad, capacitarse continuamente sobre este fenómeno y entender qué pierde el país que expulsa, pero también qué gana el país que recibe. Llegué a Colombia, o tomé la decisión de venir a Colombia porque las cosas en Venezuela comenzaban a complicarse, la circunstancia no era la mejor para el periodismo y digamos que podíamos vislumbrar lo que iba a pasar en un futuro próximo. Bueno, porque definitivamente los periodistas que estamos aquí somos migrantes. Yo, por ejemplo, crucé la frontera en autobús y llegué a Bogotá en autobús y lo puedo contar de primera mano qué es ser migrante. Obviamente no voy a poder contar la historia del que caminó, pero sí puedo contar la historia de por qué me vine. Y eso, por supuesto, enriquece los relatos. Yo llegué a NTN 24 y me encontré con una redacción diversa. Nosotros somos una familia de múltiples nacionalidades. Tenemos ecuatorianos, mexicanos, argentinos, venezolanos, colombianos. Para nosotros forma parte de nuestra cotidianidad. Sí, es importante que quienes están haciendo parte de esos espacios pues tengan distintos contextos o vengan de distintas circunstancias y lugares y puedan aportar desde su mirada para entender fenómenos, sobre todo como el fenómeno de la migración. No he podido trabajar como periodista en un medio colombiano. Tuve la oportunidad de trabajar, pero como colaboradora en un periódico que se autodenomina como El Venezolano en Colombia y me permitió tener experiencias, pero no experiencias que me las dieron ellos, sino al revés, fue como un aporte. La diversidad siempre enriquece, la diversidad siempre enseña, la diversidad siempre suma, nunca resta. Todos los actores de la sociedad, los gobernantes, los medios de comunicación, incluso los ciudadanos, jugamos un papel pedagógico y eso lo tenemos que tener claro. Los medios de comunicación, obviamente, por su capacidad de difundir sus mensajes, la forma en que difunden esos mensajes, tienen una dinámica pedagógica muy importante en este ejercicio. No es que los medios cambien, es que quienes trabajan en los medios sean responsables del trabajo que hacen para esos medios. Es que quien tiene la responsabilidad de decidir lo que va al aire, lo decida con responsabilidad, sabiendo las consecuencias que implica la información que se está transmitiendo.